llamo Sergio, soy encargado desde hace muchos años de un pub en Bilbao que se llama Churro, un pub rockero. Soy aficionado a la música, a las motos y ahora, desde hace un tiempo, a las salas de escape. Pues la verdad es que no tenía pensado hacer una sala de escape hasta que hice unas cuantas, hasta que visité unas cuantas. Me animó una amiga a visitar una, ya me habían hablado de ellas y sí que me habían generado algo de curiosidad, pero hasta que esta amiga no me animó, no fui a una. Desde ese momento me aficioné mucho, me enganché, hice un montón de salas y teniendo en cuenta que tengo un pub y tengo mucho contacto con gente de la calle, pues me parecía que era fácil que si yo montaba una, pues la gente supiese que esta sala existía, animarles a ir y a conocerla. Lo mismo que me parece una buena idea montar una sala de escape, me parece que como aficionado a los videojuegos en general y a todo el tema relacionado con la informática, una sala de escape virtual es una cosa que puede tener también mucho sentido. He oído que hay en otros países en los que están funcionando bien, aquí las salas de escape convencionales funcionan también, entonces me parece que una sala de escape virtual es un paso lógico. La sala de escape que estamos montando trata sobre el castillo de Colditch. El castillo de Colditch es un castillo situado en Sajonia, actualmente sigue en pie, por supuesto. Es un castillo de origen medieval, pero que ha sido reformado con el tiempo y utilizado para diferentes menesteres. Uno de los más importantes para los que ha sido utilizado y el que le ha llevado a la fama es que en la Segunda Guerra Mundial los nazis lo utilizaron como prisión de guerra. Ya había sido utilizado en la Primera Guerra Mundial con éxito y pues, los señores nazis pensaron que iban a conseguirlo también en la Segunda Guerra Mundial. Pero quizás la idea no era tan buena cuando lo que hacían era meter dentro a los oficiales especialistas en fugas que se habían escapado de otros campos de concentración, con lo que consiguieron que allí se montase una especie de verbena de fugas.